a tothom, benvinguts al segon webinar d'un cicle de seminaris que estem realitzant, que entren dintre d'un bloc d'un projecte que estem realitzant a Moçambic, juntament en col·laboració amb Ulls del Món i amb el subvencionament de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Abans de res, m'agradaria agrair-vos la vostra assistència, tant a la gent que estem aquí presencial com a les que ens seguiu online. Farem intervencions tant en català com en castellà i una mica en portuguès, perquè tenim gent de Moçambic. Llavors, contextualitzar-vos una mica, el projecte que estem realitzant a Moçambic, com ja deies, en col·laboració amb Ulls del Món, que ells treballen constantment a la regió d'Inhambane, per tal de millorar l'atenció oftalmològica. No sé si se'ns escolta bé. Se'ns escolta bé, eh? Yo perfectamente, Sí, Sí, perfecte. sí. Gràcies, Miguel. És que estava pensant, no sé si se'ns escolta bé. I actualment en el projecte estem construint un nou bloc d'oftalmologia i nosaltres aquí a Azimut donem el suport en la part elèctrica i en la instal·lació fotovoltaica per tal de tenir un bloc més sostenible. Llavors, farà uns mesos vam realitzar el primer webinar que va constar en l'emergència climàtica i vam analitzar com aquesta crisi afecta directament a les infraestructures públiques i comunitàries. Ens va acompanyar el Javier Balbuena de la Fundació Pondera, l'Helena Fita de la cooperativa Ètica Habitat i l'Anna Fornier de SESMA, com també el mateix equip d'Ulls del Món. Llavors, avui, com ja us deia, al webinar parlarem de migracions ambientals i desplaçaments forçosos en el context de l'emergència climàtica i passaré a presentar-vos els ponents que tindrem avui. Hi ha alguns que entraran una miqueta més tard, però us els presentaré igualment. Primer començarem amb l'Alejandra Díaz, que la tenim aquí, que també és veïna d'aquí, de la Nau Bòstic. Ella forma part de Fronteres Invisibles i és educadora. Fronteres Invisibles és una entitat, una cooperativa que es dediquen a... O sigui, que mitjançant l'educació puguin combatre el racisme, la xenofòbia i la islamofòbia. Si voleu, durant el principi de la vostra intervenció que fareu, podeu acabar de presentar una mica més l'entitat i a vosaltres mateixes també. També tenim el Miguel Pajares, connectat online, que és doctor en Antropologia Social i president de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat. També tindrem a la Susana Borràs, que és professora agregada de Dret Internacional Públic i Dret en la Unió Europea de la Universitat Rovira i Virgili. Tenim el Vasco de la Fundació Ulls del Món, que és coordinador local d'Inhambane i el qual està coordinant aquest mateix projecte. També tindrem a la Viviana Ruberte, que és directora de l'àrea de gènere i de projectes de cooperació, també d'Ulls del Món. I finalment tindrem el Carlos Castilla, que és coordinador de l'Institut de Drets Humans de Catalunya. Llavors, per contextualitzar encara una mica més, el nostre objectiu d'avui és entendre què són les migracions ambientals i per què es produeixen, com també analitzar les responsabilitats i les respostes que cal assumir com a societat. Perdoneu, jo no m'he presentat, soc la Meritxell Casals, enginyera d'Azimut, i estic acompanyada també del Benjamí, company d'aquí d'Azimut també. I res, per començar, continuarem amb el Miguel Pajares, que ens explicarà i ens donarà una panoràmica global i amb dades claus que ens permetrà parlar de les tendències actuals, el mapatge de desplaçaments forçosos i les zones més afectades. Miguel, tens uns 15 minuts aproximadament. Quan quedin 3, t'informo. Vale? Molt bé, moltes gràcies. 30 minuts, has dit? No, 15 minuts. 15. Vale, vale, vale. Vale, perfecto. Set. Entonces comienzo directamente. Bueno, como que se trata de dar una primera panorámica global, como habéis ya dicho, me gustaría comenzar por señalar que la movilidad humana, sea por razones climáticas, medioambientales o por otras razones, eh, puede subdividirse entre movilidad interna y movilidad transfronteriza. Y
la movilidad transfronteriza es lo que llamamos migraciones. Al menos Naciones Unidas, cuando da los datos de migraciones a nivel mundial, siempre se refiere a personas que viven en un país distinto del que han nacido. Por tanto, vamos a hablar de desplazamientos internos, por un lado, es decir, gente que no sale de su país y de migraciones que implican el cruce de fronteras, ¿no? Em, ¿Qué pasa? Que cuando hablamos de migraciones climáticas y tal, pues nos interesa más ese dato de esos datos y esa realidad de la gente que se va de un país a otro. También, por ejemplo, la gente que llega a España o a cualquier país europeo, a Cataluña, a cualquier país europeo que procede de una zona de África o de Latinoamérica, etcétera, pues interesa conocer el peso que ha tenido el factor climático, ¿no? Eso es un poco lo que se está indagando, ¿no? Bueno, pues lo cierto, y poniéndonos ya en el terreno de los datos, es que lo que mejor conocemos es la movilidad interna eh, relacionada con el cambio climático y con otros factores, pero si hablamos de qué movilidad están produciendo los impactos climáticos, lo que mejor conocemos es la movilidad interna. ¿Por qué? Bueno, hay un organismo con sede en Noruega, el IDMC, el Internal Displacement Monitoring Center, observatorio de los desplazamientos internos, que nos da los datos cada año. Y es bueno que nos fijemos en los datos que acaba de dar del último año, del 2024. 45,8 millones de personas se vieron desplazadas por impactos relacionados con el cambio climático, que principalmente son ciclones, grandes huracanes, grandes ciclones o lluvias torrenciales, grandes tormentas, inundaciones. Estos son los impactos que desplazan a más gente. 45,8 millones es el doble de la media de la última década, eh, bueno, que más o menos se situaba en los 22, 23 millones como media anual. Por tanto, estamos ante una realidad de incremento de esa movilidad provocada por impactos climáticos. Es también mucho más que los desplazados por conflictos. Que a lo largo del 2024 fueron unos 20 millones de personas, que también había crecido, sobre todo por el genocidio que se está produciendo en Gaza y los desplazamientos de población que producen, ¿no? Pero también por otros muchos conflictos que se están dando. Bien, estos datos son bien conocidos, pero no son migraciones. ¿eh? En cambio, a veces son los datos que se dan cuando en medios periodísticos y tal se habla migraciones climáticas. El año pasado veintitantos millones o 45 millones como en este caso los datos últimos. Bueno, no, eso no son migraciones. Por otra parte, ese tipo de desplazamientos de desplazamientos internos provocados por impactos climáticos son temporales. La gente tiende a volver a su lugar de origen, a su hábitat, para reconstruirlo cuando ha desaparecido el ciclón, las aguas se han ido, los vientos se han calmado, la gente tiende a acercarse a su lugar, ¿no? Yo he mirado los datos de los últimos 10 años, sumando cuántos desplazamientos de este tipo ha habido por desplazamientos internos por ese tipo de impactos, y el dato que da el mismo IDMC sobre la gente que se mantenía desplazada a finales, el 31 de diciembre del 2024. Y resulta que era el 3,7% de todos los que se habían desplazado a lo largo de esos 10 años. ¿eh? Por tanto, son desplazamientos temporales. Una razón más por la cual esto no nos dice nada sobre migraciones, porque las migraciones son, primero, irse a otro país y segundo, un desplazamiento permanente. Las Naciones Unidas no considera migrante a una persona que se va unos meses a otro país y luego vuelve.
y mucho menos unos días. Considera migrante una persona que al menos cambia su lugar de residencia, al menos está un año en el otro lugar de residencia. A partir de ahí los considera migrantes. A veces también se habla de desplazamientos futuros. Este es otro tipo de dato que se da. Por ejemplo, el Banco Mundial hizo unos estudios, hizo primero uno, luego lo amplió con otro y al final dijo que en el 2050 habrá 216 millones de desplazados por causas climáticas. Este es otro dato que se da también sobre las migraciones climáticas a veces, en algunos artículos, en algunos... Y sin embargo, tampoco son migraciones, porque el Banco Mundial hizo un estudio sobre previsiones de desplazamientos internos, no de migraciones. Bien, ¿qué sabemos sobre las migraciones? Bueno, tenemos que, si vamos al dato general de migraciones, no solo por causas climáticas, por todo tipo de causas, precisamente la División de Población de Naciones Unidas ha actualizado los datos ah, también recientemente y nos ha dado los datos de finales del 24. No lo hacía desde el 2020. Se ha tardado 5 años en actualizar los datos, pero por suerte ahora tenemos los datos recientes y son 304 millones de personas. Esos son los migrantes que hay en el mundo. De estos no sabemos cuántos son climáticos o, más que decir cuántos son climáticos, cuántos mm, tienen el factor climático como el más importante o uno de los más importantes, ¿eh? Porque las migraciones siempre son multicausales, siempre hay distintas razones y distintas causas, pero puede haber una que es la más importante. Por ejemplo, quien huye de un conflicto bélico se le considera refugiado porque se considera que esa es la causa más importante, aunque tenga otras razones también para haberse ido de su país. Bueno, pues nos interesaría saber cuántas de esas personas han migrado por una causa que principal, situando la causa climática como la principal de su decisión migratoria, ¿no? Bueno, esas, claro, no podemos analizar esos 304 millones de migrantes que muchos llevan muchos años en es una migración que se produjo hace muchos años, ¿no? Lo que nos puede interesar más son las migraciones más recientes. ¿Y qué sabemos? Bueno, de entrada sabemos que el incremento migratorio que se produce cada año en la última década es de unos 6 millones de migrantes más anuales. O sea, comparando los datos que ha dado la División de Población de Naciones Unidas recientemente, relativos al 2024, y los que había dado relativos a antes del 2020, al año anterior, sale una media de unos 6 millones de migrantes anuales nuevos, o sea, un incremento de 6 millones. Muy bien. Pero resulta que lo que más está creciendo es la gente que huye de conflictos, son los refugiados. Y si vamos al incremento que ha habido de refugiados en estos mismos últimos 10 años es de 3 millones. Por tanto, la mitad de ese incremento migratorio que se está produciendo en el mundo ahora se debe a conflictos bélicos y persecuciones, es decir, las causas que se consideran merecedoras de protección internacional y, por tanto, de dar la consideración de refugiada a una persona, ¿no? Bueno, en los otros 3 millones que no son considerados refugiados, pues ahí es donde hemos de encontrar ese incremento anual de 3 millones de personas migrantes en el mundo que no son refugiados, es donde hemos de encontrar las causas climáticas o cuántos migran por razones que tengan que ver con el cambio climático. Hay que decir que también hemos de introducir, y además en el título de la sesión lo habla, de causas medioambientales, ¿eh? Y hay causas medioambientales que no son climáticas. Por ejemplo, pues lo que es
la desaparición de la pesca, de la pesca en las costas de África Occidental. Por ejemplo, hay mucha gente que ha emigrado de Senegal y de otros países de África Occidental porque ya no hay pesca. ¿Y qué ha pasado para que no haya pesca? Algo tiene que ver el cambio climático, el calentamiento de las aguas, la acidificación del agua, pero no es la causa principal por ahora. La causa principal ha sido que la industria pesquera, las multinacionales pesqueras han esquilmado los caladeros y por eso no hay pesca. Eso es un impacto medioambiental que está causado por la industria, no por el cambio climático, como la expansión de la ganadería industrial y de la agricultura industrial en muchos de esos países. Que se ha hecho a base de fertilizantes químicos, eso ha sido contaminante, ha contaminado las aguas, eso ha hecho daño a la agricultura local, a la agricultura campesina en esos países. Bueno, pues ahí hay otros impactos que tampoco son climáticos, son impactos medioambientales, o la deforestación, que también obliga a desplazarse poblaciones, las poblaciones que vivían de los bosques, que se tienen que ir por el avance de la deforestación, o la minería, que la mayor parte de la minería ahora es a cielo abierto e implica remover grandes extensiones de tierra, contaminar los acuíferos porque se utiliza mucha agua, etcétera, ¿no? Todo eso son causas medioambientales que provocan desplazamientos y que no son climáticas. Entonces, si queremos indagar en, el cambio climático, los impactos climáticos, qué peso tienen en las migraciones actuales, no nos queda más remedio que hacerlo con mucho trabajo de campo, pues haciendo estudios sobre las migraciones en los distintos lugares. Y esto se está haciendo, ¿no? Entrevistando migrantes para indagar en las causas de su migración, ¿no? Y para acabar, voy a poner el ejemplo en África Occidental, pues un poco estudios que se han hecho, pero se han hecho también en Centroamérica, en el sudeste asiático, y bueno, y esos estudios nos van diciendo en las migraciones qué peso tiene el componente climático, ¿no? Bueno, en África Occidental tenemos unos países que son muy sahelianos, muy como Burkina Faso y Mali, por ejemplo, em, que son países que sufren unos impactos climáticos tremendos, ¿no? Avanza la desertificación, las tierras, la productividad de los cultivos y de los pastos es cada vez menor, las lluvias son cada vez más irregulares, las sequías son cada vez más prolongadas. Bueno, son países en los que está habiendo muchos impactos y son también, coincide, países en los que la tasa de migración es de las más altas de África Occidental. Concretamente, Burkina Faso tiene un 8,9% de tasa de migración y Mali un 5,4%. La media de toda África Occidental está en torno al 2,5%. Estos son países que tienen una alta tasa de migración. Burkina Faso se han ido 2 millones de migrantes, y de Mali algo menos. ¿Qué sabemos de estas migraciones? ¿Qué podemos suponer que tienen un componente climático importante? Bueno, pues sabemos que principalmente están en los países vecinos. Nada menos que el 99,2% de la emigración de Burkina Faso está en otros países africanos, el 99,2%, y de Mali el 86% está en otros países africanos. Por tanto, las migraciones en estos países más afectados por el cambio climático son importantes, pero se van a los países vecinos. Y voy a acabar con una encuesta que hizo el Mixed Migration Center, entrevistando a más de 5.000 migrantes. Fue una encuesta muy importante, indagando sobre esto, ¿no? Bien, se preguntaba por la dimensión que tenía los impactos climáticos en las decisiones
de la gente en las decisiones que había tomado de emigrar por parte de todos los entrevistados, ¿no? Bueno, pues el 21% de los encuestados dijeron que los impactos medioambientales habían sido la razón principal por la cual habían emigrado. El 21%. Y luego un 78% decían, incluían la causa medioambiental, aunque no decían que fuera la más importante. Fijaos que en países que hay conflictos bélicos importantes, porque en Mali sigue habiendo conflictos, en Burkina Faso también, resulta que solo el 10% decían que la causa más importante había sido el conflicto. Es decir, incluso en estos países con conflictos importantes pesa ya más los impactos climáticos en las decisiones migratorias. 1 de cada 5 migrantes dice que ha emigrado por causas climáticas, básicamente. También añadían otras causas medioambientales, pero bueno, pues este es un dato importante. El problema es que este dato no lo tenemos o sea, por ejemplo, si queremos preguntarnos de las migraciones que se reciben en Europa, en España, por ejemplo, a través de Canarias, de África Occidental, ¿qué peso tienen los impactos climáticos? Tendríamos que hacer este tipo de estudios. Lamentablemente, estos estudios escasean bastante. Se han hecho, ya digo, en distintas regiones, pero escasean bastante. Por tanto, ese estudio, que fue muy amplio porque fueron 5.000 entrevistas a migrantes, que nos dice que 1 de cada 5 tenía la motivación climática como principal, bueno, pues es un dato de referencia importante. Pero, insisto, y ahora sí que acabo, que no sabemos de las migraciones climáticas lo mismo que sabemos de los desplazamientos internos inducidos por impactos climáticos, que podemos decir lo que dije al principio, ¿no? 45,8 millones de personas el año pasado se desplazaron por estas causas. Eso, cuando hablamos de las migraciones climáticas, no lo sabemos. Y hemos de reconocer que no lo sabemos. Es decir, insisto en que hay muchos artículos periodísticos, incluso a veces académicos, que cogen ese dato y lo dan como migraciones climáticas, o cogen el dato del Banco Mundial, que también se refiere a desplazamientos futuros, desplazamientos internos, y lo dan como las futuras migraciones climáticas. Mm, Eso no es así. Hemos de saber deslindar lo que son desplazamientos internos, que los conocemos mejor por estas causas, de lo que son las migraciones climáticas, que necesitamos seguir haciendo muchos estudios eh, pues para conocerlas con mayor profundidad. Muchas gracias. Moltes gràcies, Miguel. Gràcies per contextualitzar-nos d'una manera més global la diferència també entre les dades actuals que tenim, o sigui, saber o sigui, diferenciar, no? Les dades que tenim globals de realment quines són les que són causades per canvi climàtic i les que no, encara no ho sabem. Llavors, encara hem de seguir fent aquest estudi, no? I aquesta investigació. Així que gràcies. I també o sigui, com donar-li èmfasi a que moltes d'aquestes migracions actuals que tenim encara són causades per conflictes i també, com tu ben deies, per extractivisme, ja sigui de pesca, de gas natural, que molts d'aquests extractivismes que podem trobar també es trobem a Moçambic, que són una gran causa, de les quals també hi ha moltes migracions tan internes. Després d'aquesta problemes tècnics del directe que passen normalment, seguirem amb la Ale i després tornarem amb la Susana. Llavors, la Ale ens explicarà i ens centrarem també en els impactes desiguals i la justícia climàtica, però abordarà com aquest canvi climàtic afecta de manera diferent segons gènere, classe i origen, i també ens donarà exemples més d'Amèrica Llatina, no? Sí. Hola a todos, buena tarde. Bueno, antes de empezar con la presentación y con la definición de los 4 conceptos claves con los cuales se van a tejer el relato, me gustaría poner en ficha
la mirada desde dónde se va a relacionar y desde dónde se va a hablar. Es una mirada desde el sur global, desde mi origen, abordada también por una trayectoria migratoria y un trabajo educativo, donde las consecuencias del extractivismo y la colonialidad no son ideas abstractas, sino realidades que atraviesan territorios y vidas. Desde allí pienso y nombro la migración no como fenómeno trascendente, no como un fenómeno uniforme, sino como un proceso que cambia según las coyunturas políticas y las relaciones de poder que siguen dividiendo esta división entre norte y sur global. Ahora sí, para pasar y dando esta apertura y los conceptos claves con los cuales se va a entrelazar el relato es primero la abordación de la teoría del norte y el sur global, en los cuales la geografía toma un papel relevante más allá, abordándolo también desde un aspecto cultural y social, donde se representan estas relaciones de poder y esta dependencia histórica entre territorios. ¿Por qué denota el relato esta primera teoría? Porque después de la Guerra Fría se ve que el término primer mundo, segundo mundo y tercer mundo queda desglobado y se empiezan a crear nuevas dinámicas donde el desarrollo va a tener una idea o se va a hacer una crítica en torno al desarrollo y a su narrativa eurocéntrica y colonial. Para eso, y luego después de esta desglobación del término, se empieza a utilizar el término de subglobal en debates de política internacional para designar a países y a territorios históricamente explotados y subordinados no solo a la economía, sino a la parte cultural y a la parte política. Hasta su consolidación ya en la literatura contemporánea, dotando también del significado que anteriormente nombramos, que es la designación para espacios y territorios de pueblos impactados por el colonialismo, la desposesión y la marginalización dentro de la economía global. Como ya lo habló anteriormente Miguel, ¿sí? Sí, Miguel. Las políticas extractivistas juegan un papel importante en estos territorios. Para ello y para el marco conceptual también del relato como tal, dotamos de las 10 tesis urgentes del nuevo extractivismo de la Fundación Rosa Luxemburgo, que define el extractivismo como una economía central o centralizada de extracción intensiva de recursos naturales para la exportación con fuertes impactos socioambientales en los territorios de los que se extraen los recursos. Para Miñolo, la negación del pasado colonial es clave en su texto de Local Histories y Global Designs de la Universidad de Princeton, donde expone la noción de la colonialidad del poder y cómo el rezago colonial atraviesa estructuras políticas y economías actuales. Ya dotando en esas tres teorías o en esos tres conceptos claves, ya vamos a hablar de lo que es la parte de la migración. Entonces, la migración como un tema trascendente y de coyuntura política actual, que es categorizado como un tema problemático o sí, un tema de urgencia. Esta categoría obedece también a las condiciones específicas de la época y de la coyuntura actual, porque como lo dijo antes Miguel, el proceso de emigrar como tal es un proceso de por sí humano. Sin embargo, las estadísticas, y hablarlo solo desde las estadísticas, despersonaliza y deshumaniza los procesos pues a los que van dotados estas personas. Se les deshace de los sueños que tienen con la intención de emigrar y de la identidad propia de ellos. Para ello, y recogiendo todos estos estos cuatro conceptos como tal, nos damos cuenta de que el dilema o el debate de lo que es la civilización o barbarie, sigue vigente, pero ahora en términos de pasaporte y relacionados con lo que viene siendo la lotería de la nacionalidad. Antes el racismo y el dominio se justificaban en nombre de la civilización, hoy se legitimiza a través de fronteras y a través de la nacionalidad como tal. Quien nace en el norte global tiene privilegios automáticos y quien nace en el sur global debe justificar su constante existencia, su movilidad y su humanidad. Entonces, ¿qué es lo que cambia si al final las condiciones, como ya lo dijo Miguel, multifacéticas de la migración, qué es lo que cambia?
la valoración de cada época en torno a la migración. Entonces, para ello me gustaría hacer como un paralelismo primero entre lo que es o lo que fue la migración europea a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, donde 4 millones de europeos migraron o migran hacia América del Norte y América del Sur, haciendo que Buenos Aires, ciudad capital, pase de 4.000 habitantes a 4 millones de habitantes en un lapso de 20 años. Sin embargo, lo vamos a ver más adelante y en contraposición al próximo ejemplo que les voy a plantear, es cómo a partir del reparto de África y de la Conferencia de Berlín y de las condiciones de sometimiento económico a los pueblos africanos a través de la CEFA, moneda africana, que aún en día se imprime hoy en Francia a través de los acuerdos de Bretton Woods, cómo estas dos dualidades, o sea, el proceso como tal de migración es el mismo. Sin embargo, la migración europea a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX va a ser considerada como forjadora de naciones y de civilización y va a haber vista o se va a ver vista desde la admiración. Y como la migración africana que hoy en día se ve y se ha visto desde la conferencia de Berlín y del acuerdo de Bretton Woods, va a ser dotada o va a ser categorizada como una gran marea migratoria. Para eso vamos a hacer como el contrapeso de que Europa como tal entró en dominio africano, Europa como tal determinó los precios de las cosechas y quitó gobernantes. A través de eso se construye el relato de que también Europa contrató a población africana y a población del Caribe para la reconstrucción de la Europa de la posguerra, pero ahora se convierte esa mano de solidaridad frente al contexto coyuntural de lo que fue el periodo posguerra, ahora viene siendo dotado de una carga negativa de el migrante como un criminal o un problema para que los gobiernos o en que los gobiernos ya no saben qué hacer con la población migrante. Pues por favor, adelantame. Gracias. Bueno, acá se hace como un paralelismo de, primero, pues la definición como tal de lo que es la Organización Internacional de las Migraciones del 2016 y lo que caracteriza como migración ambiental, que es causada por ámbitos súbitos y progresivos que afectan la calidad de vida y las condiciones de las personas y de los territorios. Para ello da un impacto reciente de lo que fue las inundaciones en Pakistán en el 2022 y cómo pues fue el tránsito migratorio, como lo dijo Miguel, primero interno y luego posterior va a ser también externo ¿para qué? Para las personas migrantes. Y cómo ellos también siguen reproduciendo al migrante como estadística en torno a las entidades como reglamentadas. Y la dinámica global, que la mayoría de las migraciones internas, pero su impacto geopolítico viene siendo preciso, y la creciente vulneración de los derechos o de los derechos no vinculantes para poblaciones migrantes. ¿Puedes continuar? Gracias. Cito estos tres ejemplos en concreto y vamos a ver cómo se puede ligar de lo que es el pasado colonial como tal de estos tres. Entonces, el primero que me gustaría citar es el proceso de Centroamérica, de qué es lo que pasa hoy, que la gente migra por huracanes, sequías y pérdida de cosechas, especialmente lo que es la producción del maíz y del café, que destruyen medios o sea, como medios de cómo estaba categorizada la vida para ellos. ¿Cuál es el pasado colonial de estos territorios? Que las tierras fértiles eran concentradas en manos de unas élites y de unas empresas extranjeras, como van a ser las empresas bananeras y cafeteras. Y la consecuencia de hoy en día, podemos ver la gran marea migratoria que vincula a lo que es el paso por México para llegar a Estados Unidos. Lo que es ya las inundaciones, como antes cité de Pakistán, como las lluvias extremas causa que haya desbordamiento de los ríos, pero estos ríos también, o estos territorios también tenían una connotación de pasado colonial bajo el dominio británico, donde se impusieron sistemas de riego y sistemas de cultivo, donde los cuales el territorio pues no tenía las condiciones y como tal la población no tenía la infraestructura para atenderlo, además que son cultivos, como se dice, extranjeros, ¿no? O sea, no son nativos de la zona, por ende necesitan otras condiciones
pues para su producción como tal. ¿Y cuál es la infraestructura? Pues ¿cuál es la consecuencia? Que la infraestructura colonial se hereda, aumentando el riesgo de las inundaciones y haciendo denotar la vulneración o la vulnerabilidad de la población rural más pobre. En el caso de Colombia, el eje cafetero, ¿qué es lo que pasa hoy? Lo mismo, sequías, deslizamientos y pérdidas de la productividad como tal del cultivo del café, que denotan en que familias que se dedicaban a la producción de este cultivo como tal tengan que emigrar internamente hacia otras urbanidades. ¿Cuál es el pasado colonial? La estructura agraria desigual viene de la colonia, donde las grandes haciendas concentraban como tal las tierras fértiles y la consecuencia de hoy en día es que los pequeños agricultores heredan esa desigualdad y tienen menos recursos para poder adaptarse a las crisis climáticas. Gracias. Bueno, el mapa como tal. El mapa es de la fuente de la ONU y podemos como observar cómo las regiones del planeta o cuáles son las regiones del planeta que se ven más afectadas por las migraciones causadas por el cambio climático. En zonas donde podemos ver el color naranja y rojo más detonado es donde hay mayores aumentos de las temperaturas, sequías, inundaciones y pérdidas de los ecosistemas. Podemos ver áreas más afectadas en el sur global, como la cuenca del río Amazonas, el lago Chad, Siria, Medio Oriente, China, Filipinas y el sureste asiático. ¿Qué es lo que evidencia el mapa como tal? Que las regiones tropicales y empobrecidas del sur global tienen menos que ver con la contribución del cambio climático, son las que mayores sufren las consecuencias. Pero también nosotros podemos ver que al final el mapa muestra que las regiones más afectadas son América Latina, África, Surasia y zonas históricamente colonizadas y racializadas. Bajo discursos globales, los migrantes de estos lugares suelen presentarse como una amenaza o tienen el discurso de presentarse como una amenaza, una crisis humanitaria y no ser vistas como realmente son o lo que realmente son como víctimas de un sistema climático injusto. ¿Qué es lo que pasa ahora con el racismo y la racialización del discurso de la migración climática? Que vamos a ver dos discursos fundamentales, bueno, no dos, acá los pongo dos, pero en realidad pues son más, donde se puede ver la racialización del migrante, en los cuales se puede hablar de que el migrante climático carga con una imagen dominante que suele ser que no suele ser relacionada con una persona europea, sino que podemos ver imágenes de cuerpos racializados, negros, indígenas o árabes. Esa racialización convierte a la migración en un fenómeno del otro asociado a la pobreza, la vulnerabilidad o al desorden, reforzando estereotipos heredados del colonialismo. La idea bueno, hay una idea en total que se refuerza, que es que el norte acoge y el sur migra, naturalizando las desigualdades históricas. El white effect o affect, o el afecto blanco, la jerarquización de la empatía, lo cual alude a discursos o noticias que podemos ver en las cuales las emociones y las empatías suelen distribuirse de forma jerárquica, como lo podemos ver cuando hay inundaciones o incendios en Europa y Estados Unidos. Y vamos a ver también el comparativo de cuando vamos a visualizar incendios, avalanchas, descargas fluviales en el Amazonas o en los territorios donde nombramos o cuyos nombramos en el mapa. Bueno, siguiente. Gracias. Ahora me gustaría plantear o exponer dos fenómenos de resistencia y dignidad frente al extractivismo y la crisis climática. Para ello, cito mi lugar de enunciación, mi lugar de origen, Colombia. Me gustaría plantear o primero presentarla a nivel un poco más geográfico, donde podemos ver que Colombia se sitúa pues, en el noreste de América del Sur y limita con varios países
Y lo más importante, que tiene una carga fluvial impresionante, donde es uno de los países con fuentes o con más fuentes hídricas del mundo, por cantidad de ríos, humedales, quebradas, etcétera. Esto se debe a la posición ecuatorial y al relieve montañoso y a la influencia de las tres cordilleras captadoras de lluvias. Ahora, para poderles presentar los ejemplos de resistencia y dignidad, me gustaría también retomar la cosmovisión que se presenta en mi territorio mediante el agua. Entonces, vamos a ver que el agua no solo es un recurso natural, sino tiene una dimensión espiritual, cultural y simbólica, especialmente para los pueblos nativos, afrodescendientes y campesinos, donde el agua puede ser considerado o es considerado como un ser vivo y sagrado, como para los pueblos amazónicos, arahuacos y Misak. El agua tiene un espíritu y una energía. No se usa, sino se convive con ellos, es madre, origen y conectora de vida. Cuidar el río o la quebrada es cuidar el equilibrio entre humanos, animales y territorio. También tiene una carga de memoria, ya que los ríos son caminos de historias, rutas de comercio, resistencias y también de desplazamiento, como la temática que hemos estado hablando. Para los pueblos afrodescendientes son lugares de encuentro, espiritualidad y cultura. También para todas estas comunidades campesinas, el derecho al agua, bueno, el agua es un derecho y un bien común para movimientos sociales y medioambientales que defienden la idea de que el agua no debe ser privatizada ni vista solo como un recurso económico. Esta visión contrasta con la lógica extractivista y de la colonialidad, que concibe al agua como algo explotable o controlable. Ahora sí, los ejemplos en cuanto a resistencia y dignidad. El río Atrato, que está situado en una de las vertientes de la cordillera de los Andes, bajo una sentencia de la Corte Constitucional, la T-622, es considerado como sujeto de derecho, protección y conservación y restauración. ¿Cuáles son las consecuencias cuáles son las causas que llevaron a este movimiento social y medioambiental para que fuera considerado como sujeto de derecho? La contaminación por la minería ilegal, y no solo ilegal, sino también legal, en cuanto a licencias otorgadas por parte de gobiernos que precedieron, los cuales exponían o explotaban el territorio mediante el uso de mercurio, que afectó directamente a las poblaciones que tenían, como ya cité en la cosmovisión, una relación muy estrecha con con las fuentes fluviales. La destrucción ambiental y la pérdida de la biodiversidad y la vulneración de derechos de estas poblaciones que se sitúan alrededor de las corrientes hídricas, como lo son el derecho a la alimentación, la salud y la cultura. Para ello, la consecuencia es que efectivamente la Corte Constitucional dio orden para que existiera una figura que van a ser los guardianes del atrato, que es una consideración entre comunidades protectoras y el Estado como tal. Se le da al río reconocimiento de derecho, el río para ser protegido y restaurado, y el fortalecimiento de la participación de las comunidades étnicas en la gestión ambiental y comunitaria. Ello también detona en que hay otra sentencia que está buscando también las comunidades medioambientales y de protección para lo que va a ser otro de los ríos más importantes de Colombia, que va a ser el río Cauca, que también tiene causas y denotaciones de contaminación, mala distribución y violación de derechos de las poblaciones que están situadas. Son ejemplos de resistencia porque, la comunidad en sí, que son los protectoras de los ríos, hacen una gran movilización para que el Estado como tal lo reconozca, y el reconocer en términos muy académicos y geográficos, algo muy físico como sujeto de derecho va a trazar una línea de no inflexión, esperemos que no, de retorno de lo que va a ser la protección del medio ambiente en territorios del subglobal con pasado colonial y extractivista. Y ya para finalizar la intervención, es como
como tres posturas de lo que se debe hacer, ¿no? O sea, ya se planteó el ejemplo de qué están haciendo las comunidades para responder a esta crisis climática y qué debe hacer también, aparte de la responsabilidad histórica que debe tener el norte global con el sur global, es reconocer que hay un sistema desigual no solo en políticas, economía y cultura, sino a nivel climático también, donde no va a ser, aunque no tenga categoría jurídica de momento, no es un fenómeno aislado y responde a unas dinámicas de desigualdad y a unas dinámicas racistas en cuanto al territorio y a las poblaciones. También debe haber una integración justa para que parte de los migrantes climáticos sea clave en la cohesión social y la mitigación climática. Y como lo decía Miguel, o sea, conocer de primera mano cuáles son las razones en torno a la transición o el desplazamiento por razones climáticas para posibles intervenciones en el futuro y que se reconozca también la coyuntura a nivel global y no solo a nivel diferenciada entre países que extraen y los extraíbles. Y ya. Genial, Muchas muchas gracias, Ale. Ha sido súper interesante y gracias por también darnos esta visión, bueno, y conexión, ¿no? Entre el pasado colonial y las desigualdades actuales climáticas que se nos presentan. Así que muchas gracias. Susana, si vols, tornem amb tu. Ara aviam si... Espero que em sentiu bé ara. Ara sí, perfecte. Disculpeu, Cap problema. m'ha sabut molt de greu alterar el ritme del seminari. No pateixis. Coses al Mira, directe. també m'ha anat molt bé que l'Alexandra parlés de justícia climàtica perquè jo crec que ha estat un concepte determinant a l'hora de que hi hagi aquesta llaguna, no? Jurídica a nivell internacional. No? El llegat colonial històric encara perdura i el dret s'ha instrumentalitzat, no? Moltes vegades polititzant una qüestió que principalment és de drets. A mi sempre m'agrada recordar l'article 3 de la Declaració Universal de Drets Humans, que ens recorda que tota persona té llibertat de circulació i de residència, no? I tota persona té dret a sortir del seu país, inclús del seu propi país, i retornar al seu propi país. Però és veritat que hi ha un gran buit jurídic en el qual no es diu res de l'obligació d'acollir a les persones que decideixen exercir el seu dret. Jo us he preparat una petita presentació una mica per donar-vos unes píndoles sobre el tractament jurídic que actualment té la mobilitat humana induïda pel canvi climàtic. Com us deia abans, al llarg de les intervencions hem utilitzat diverses terminologies. No? De fet, és un debat no resolt, perquè en funció del posicionament que tinguem, no? Més activista, més polític o estrictament jurídic, veurem que optarem per una definició o altra. En tot cas, sí que és rellevant parlar del que el 1948 ja el William Bogue, en el seu llibre Camí a la supervivència, va parlar per primera vegada de persones refugiades climàtiques. Posteriorment va ser el Lester Brown que va adoptar aquest concepte, si podeu passar a la segona, cap problema. Va adoptar aquest concepte d'un activista ambientalista i de drets humans del World Watch Institute, i després va ser El Hinawi, en el marc d'un informe que va participar del Programa de Nacions Unides per al Medi Ambient, que es va publicar l'any 85, que ens parlava que una persona refugiada climàtica era aquella persona que s'ha vist obligada a deixar el seu hàbitat tradicional de manera temporal o permanent a causa d'una marcada alteració ambiental, ja sigui per perills naturals o provocada per l'activitat humana. Ell volia posar èmfasis a la invisibilitat que fins aleshores moltes persones estaven patint, no? Com a conseqüència del que comentàveu, ja sigui per desastres vinculats
desastres naturals, desastres climàtics o desastres que han estat originats expressament per la mà antropogènica, especialment dels països més industrialitzats, no? Que desplacen els seus passius ambientals a altres poblacions que han d'assumir les conseqüències. Després va ser Wangari Maathai la que va popularitzar aquest concepte, no? Aquest concepte jurídicament no es pot utilitzar, es diu que no és un concepte legal, no és un concepte jurídic. Ara bé, l'any 2013 sortia aquesta notícia, no? Un habitant de Kiribati demana l'acollida a Nova Zelanda com a refugiat climàtic. Era la primera vegada que en seu judicial es presentava, no, la demanda que una persona fos reconeguda com a refugiada climàtica. Era el cas de Ioane Teitiota i la seva parella Angwa Erika, que el 2007, com a conseqüència de l'elevació del nivell del mar de la illa principal de Kiribati, on vivien, veien com la salinització de l'aigua, del territori, la reducció de la producció agrícola havia minorat les seves condicions de vida fins a un punt que la seva salut i fins i tot la seva vida quedava compromesa. Per això van decidir desplaçar-se creuant fronteres internacionals, per tant anar de l'estat de Kiribati a Nova Zelanda, i allí van obtenir un permís de residència el qual va caducar el 2013 i el 2013 van iniciar tot un procés judicial demanant que se'ls reconegués com a persones refugiades climàtiques. La Cort Suprema d'Auckland va denegar aquesta possibilitat aplicant el marc jurídic internacional basat en la Convenció de Ginebra de 1951, que ara veurem. Endavant. Si voleu passar la transparència. La Convenció de Ginebra sobre l'Estatut dels Refugiats de les persones refugiades va ser adoptada l'any 1951. És molt paradigmàtica aquesta data perquè ja ens dona notícia diguéssim, de l'orientació d'aquest tractat internacional que va ser molt important després de la Segona Guerra Mundial per protegir milions i milions de persones que fugien de l'Holocaust, de l'estat nazi, i moltes persones que, sense ser jueves, però que també tenien altres factors personals, ideològics, religiosos, doncs es veien perseguides. Llavors aquesta convenció es va adoptar l'any 51 per donar resposta a la protecció d'aquestes persones. Després va ser ampliada pel Protocol de Nova York, que ampliava el seu abast geogràfic més enllà d'Europa i també el seu abast temporal, d'aplicar-se més enllà dels efectes derivats de la Segona Guerra Mundial. Però veiem que és una norma que va néixer molt en un context molt europeista, en el qual als anys 50 molts dels estats que heu comentat i que ara pateixen el moviment de persones com a conseqüència del canvi climàtic, no van participar en la seva elaboració. En tot cas, aquesta Convenció de Ginebra ens estableix la definició de qui pot ser considerada una persona refugiada i, per tant, ser protegida amb tot el que representa. I ens diu que una persona refugiada és aquella que té temors fonamentats de ser perseguides per 5 causes. Per raó de la seva raça, religió, nacionalitat, pertinença a un grup social, opinions polítiques i per aquesta persecució, per alguna d'aquestes 5 raons, creua fronteres internacionals fora del país de la seva nacionalitat perquè el seu propi país no el pot protegir o no el vol protegir. D'acord? Fixeu-vos que aquesta definició hi ha diferents elements que fan que avui en dia no puguem parlar de persona refugiada climàtica. El factor climàtic o el factor ambiental no està inclòs. Després, perquè ja us ha comentat el Miguel, que la major part de persones que es mouen com a conseqüència dels desastres són les persones més empobrides en contextes de greu vulnerabilitat que es veu agravada per diferents factors interseccionals. Per tant, són persones que quasi bé no creuen fronteres internacionals i si ho fan a països més pròxims en els quals comparteixen frontera i que estan en les mateixes situacions. A més, ens diu aquesta definició que hi ha d'haver un motiu de persecució. Clar, el canvi climàtic no sabem fins a quin punt és un motiu de persecució. Si apliquem el concepte de justícia climàtica ho podríem argumentar. Però ara bé,
És el propi estat el perseguidor? No, el concepte tradicional de refugiat entén que és el propi estat el que persegueix o el que estableix mesures per perseguir la seva pròpia població i per això la seva pròpia població fuig. Però en el cas dels desastres climàtics, els estats més afectats són els que intenten fer el que sigui possible per adoptar mesures de prevenció, d'adaptació, per tal d'evitar que la seva població es vegi abocada a un desplaçament forçat. Per tant, ens trobem que és una definició totalment descontextualitzada, anacrònica i que no és adequada pels moments històrics que estem vivint i que respon a una realitat que va funcionar després de la Segona Guerra Mundial, però que ara no està inclosa. Sí que és veritat que molts estats han inclòs en les lleis de refugi, de protecció internacional, motius basats en el gènere com una causa que es pot considerar com a persecució equiparable, una situació de violència i de persecució que és equiparable a la situació d'una persona refugiada. I per això s'han ampliat els marcs jurídics de protecció en termes de persones refugiades. Això podria ser possible també en termes de les persones afectades del canvi climàtic, en el sentit que hem dit que és molt difícil isolar la causa ambiental o la causa climàtica desvinculada d'altres factors com són els conflictes i les violències. Quan parlem de persecució estem parlant de violacions molt greus per la seva naturalesa i la seva repetició dels drets humans. El canvi climàtic, la devastació, la degradació, l'espoli ambiental de recursos és equiparable a una situació de persecució, però que ve incentivada per actors externs a l'Estat, però que moltes vegades hi ha la complicitat del mateix Estat. Llavors, jurídicament, podria ser possible ampliar aquesta definició. Malgrat tot, els moments polítics, sobretot en el moment d'extrema dreta, de restricció de drets, de regressió de drets, fan que moltes vegades aquesta convenció no es vulgui obrir. Inclús també perquè l'ACNUR mateix, el Comissionat de Nacions Unides pels Refugiats, entén que seria un perill perquè segurament, donat aquestes polítiques, sobretot del nord global, farien encara més restringir la poca protecció que ja tenen les persones refugiades. Sí que hi ha hagut en l'àmbit regional africà, la Unió Africana, tenim la Convenció de la Unió Africana sobre les persones refugiades i en l'àmbit americà la Declaració de Cartagena, que inclouen l'ordre públic, que seria possible aplicar-ho per ampliar la concepció de degradació ambiental o climàtica a una situació d'alteració greu de l'ordre públic. En tot cas, són instruments regionals que en cap cas la declaració de Cartagena no és vinculant jurídicament, però que en cap cas l'alteració de l'ordre públic mai s'ha utilitzat a nivell pràctic per protegir persones que es veien desplaçades forçosament, per exemple, per l'acaparament de terres o l'expoli de recursos o per les conseqüències del canvi climàtic. La Declaració de Nova York sobre persones refugiades i migrades del 2016 o els pactes mundials sobre persones refugiades i la migració segura, ordenada i regular, són documents no jurídicament vinculants, però que han fet un pas endavant reconeixent aquest vincle que existeix necessàriament entre la degradació ambiental climàtica amb el moviment de persones. Anem endavant. I això pel que fa a les persones que creuen fronteres internacionals. Per tant, no podem anomenar-les refugiades climàtiques, tot i que hi haurien opcions polítiques i jurídiques, però hi ha aquestes reticències, no del món dels activismes ambientalistes i de drets humans, però sí dels mons polítics més industrialitzats. Sí que també tenim una altra terminologia que ha estat acceptada a nivell d'organismes internacionals, que és les persones desplaçades internament, que s'ha utilitzat en totes les intervencions, i és arrel d'un document que es va adoptar per part de Nacions Unides l'any 98, que és un document que no és un tractat internacional, per tant, no és jurídicament vinculant i, per tant, és una limitació, però que estableix elements molt importants de cooperació i directrius importants i orientacions pels estats per tal de protegir la seva pròpia població quan es veu afectada per part d'un desastre
ja sigui natural o d'origen antropogènic. En aquest cas, la Convenció de Kampala de la Unió Africana sí que ha reconegut els desastres com a un motiu, un factor de desplaçament intern, però la falta de ratificació d'aquesta convenció i la falta d'implementació respecte a la protecció de les persones desplaçades internament respecte als desastres, doncs ha fet aminorar la seva importància. A més, és d'àmbit regional. I en l'àmbit americà també tenim altres principis que són orientadors, però de nou no són jurídicament vinculants. Endavant, sisplau. Per tant, tenim una gran quantitat de terminologies. Hem parlat de migracions ambientals, de persones refugiades climàtiques, de desplaçades internament. També s'ha parlat, també es parla de persones amb mobilitat induïda pel canvi climàtic, persones que inclús s'han anomenat climimigrants. Tenim molta terminologia, però la que és jurídicament aplicable actualment solament s'utilitza com a terminologia els desplaçaments interns i acadèmicament o a nivell d'activisme doncs hem comentat aquesta possibilitat del refugi climàtic, per denunciar el rerefons que hi ha respecte de les persones forçades a desplaçar-se com a conseqüència del canvi climàtic, com era Yohanni Teitoia i la seva família. Ara bé, l'última tendència en aquestes discussions terminològiques i que ja s'està utilitzant en diversos fòrums internacionals és el concepte de mobilitat humana induïda pel canvi climàtic. Inclús el panel intergovernamental sobre canvi climàtic, en el seu sisè informe, utilitza aquesta terminologia entenent que és una terminologia prou extensa per cobrir tota la tipologia de moviments que poden cobrir tant el desplaçament intern, que pot ser temporal o permanent, la migració, entesa com aquella que pot ser tant interna com externa, la reubicació planificada i les interaccions en diferents situacions de mobilitat, com pot ser les que combinen tant reubicació com desplaçament. És a dir, estem davant d'una realitat molt complexa que fa que també sigui difícil trobar una solució política o jurídica, al marge de les reticències. Endavant. En tot cas, ens trobem amb aquesta comparativa que us he fet una miqueta perquè vegeu les diferents terminologies que s'han utilitzat. Ja hem vist refugiats climàtics. Cap d'elles, si us hi fixeu, en la primera columna no tenen un reconeixement jurídic, no tenen un reconeixement legal. Ara bé, les hem de contextualitzar. Què es pot utilitzar, què no es pot utilitzar? Depèn del context que vulguem fer-ho. Si volem fer en un context de denúncia, d'activisme, de justícia climàtica, com ens deia l'Alexandra, doncs potser és just parlar de persones refugiades climàtiques. També s'ha parlat de migrants climàtics, persones migrants climàtiques. No està reconegut jurídicament, però és una terminologia que ha utilitzat Nacions Unides a través de l'Organització Internacional de les Migracions com un concepte que sobretot fa èmfasi a les persones que es desplacen internament, que es mouen internament o internacionalment per raons derivades de l'alteració o degradació ambiental i o climàtica i que ho fan de forma individual o de forma col·lectiva, individualment o col·lectiva i de forma temporal o de forma definitiva. Després també ens trobem dins de diferents discursos la terminologia ecorefugiats o climimigrants, que és un discurs activista i mediàtic, sobretot buscant sensibilitzar i visibilitzar aquestes denúncies dels moviments socials i ambientalistes i sobretot de drets humans. I la migració ambiental induïda pel canvi climàtic també s'ha utilitzat en l'àmbit acadèmic i dels estudis tècnics, que remarca sobretot el context que comentava el Miguel i l'Alexandra, que va molt més enllà d'individualitzar el canvi climàtic com un factor individual que es desconnecta d'altres factors causals d'aquest canvi climàtic, com pot ser l'extracció de combustibles fòssils. Endavant. Si voleu passar a la darrera, ja.
Vale, Susana, sí, això t'anava a comentar que hauríem d'anar a Sí, acabar. ja està. En tot cas, sí, l'última diapositiva, que a mi em sembla molt interessant, una resolució... No, l'anterior, perdó. L'anterior aquesta. En tot cas, una de la categorització que a mi m'agrada molt utilitzar i que ha estat adoptada per la Comissió Interamericana de Drets Humans en la resolució del 2024 de desembre, la resolució 224, és aquesta categorització, no? Que jo crec que reflecteix molt bé la traducció jurídica. No? Parlem d'aquest concepte genèric de mobilitat humana induïda pel canvi climàtic, no? Per tal d'incloure al màxim possible totes les realitats de moviment de persones, ja sigui per qüestions de desastres socioambientals, degradació ambiental, que interactuen amb els factors socials, econòmics, polítics, culturals i ambientals. Les persones desplaçades internament, perquè ja hem dit que és una realitat que és evidenciada en la major part de països, no solament països del sud global, sinó també del nord global, que incloem també les persones evacuades, reubicades, afectades per desastres vinculats a factors naturals, humans o climàtics, que creuen o que no creuen les fronteres internacionals. I després també incloem un concepte que no se'n parla gaire, que són les persones en situació d'immobilitat induïda pel canvi climàtic. És a dir, aquelles persones que no poden iniciar un procés de mobilitat perquè no tenen els recursos o les capacitats, o les persones que no ho fan perquè no volen fer-ho, perquè el dret a la immobilitat, el dret a restar el propi territori, és un dret humà que forma part del dret de la lliure circulació. Per tant, a mi m'agrada molt que la Comissió hagi incorporat aquesta situació d'immobilitat induïda pel canvi climàtic, ja sigui voluntària o involuntària. També ens parla de protecció complementària, que no n'hem parlat, no? És a dir, aquelles situacions on creuant fronteres internacionals no poden ser reconegudes aquestes persones com a refugiades climàtiques pels motius que hem dit, però que moltes vegades molts estats utilitzen la situació de desastre climàtic per induir una major persecució, discriminació o vulneració de drets humans. Això va passar amb el cicló Nargis a l'antiga Birmània, on es va aprofitar la situació de desastre per infligir un major dany a la població afectada, evitant l'entrada d'assistència humanitària. I finalment, la reubicació planificada. També la necessitat de treballar en aquelles accions que els estats han d'adoptar per protegir la seva població quan ha de ser traslladada en altres zones del seu propi estat, en zones per tal de protegir-les, però garantint sempre que sigui possible, el retorn segur. I finalment, ja està, ja acabo, tota aquesta classificació de la Comissió Interamericana, que us deia que a mi m'agrada molt i que pot ajudar a avançar en un desenvolupament de reconeixement jurídic posterior, va molt més enllà del que ha establert l'Organització Internacional de les Migracions quan parla de migració ambiental o migració climàtica. Per mi és una definició massa neutra. Aquesta última diapositiva, si la voleu passar simplement perquè la gent vegi l'última de definició, que és aquesta, veureu que és molt neutra. No ens diu res de les causes, no ens diu res realment de tota la tipologia que hem analitzat de mobilitat humana, ni les repercussions jurídiques que hi pot haver en funció si es creuen o no fronteres internacionals. Ja està, moltes gràcies i perdoneu que m'hagi excedit del temps. Moltes gràcies, Susana. Cap problema. Gràcies per ajudar-nos a entendre una mica més el marc jurídic actual i també les definicions de les diferents categories. Ha sigut molt enriquidor, la veritat. I ara passarem amb la Viviana Ruberte d'Ulls al Món, que ens explicarà una mica més les conseqüències sobre la salut de les persones degut al canvi climàtic. Hola, Viviana, com vulguis. Et presentem, compartim la pantalla amb la presentació. Vale. Gràcies, Txell. No sé si ja podeu passar. Vale.
A la següent, fins i tot. Vale, doncs buenas tardes a todas y a todos. La verdad es que es un gusto estar aquí y tener la oportunidad de hablar, aunque sea brevemente, sobre un tema que muchas veces no se menciona lo suficiente, pero que ya está afectando de forma muy seria a millones de personas, ¿no? Y con ello me refiero pues a las migraciones causadas por el cambio climático y al impacto que tienen en la salud de quienes se ven obligados y obligadas a dejar sus hogares. El cambio climático, como ya sabemos y de hecho como hemos experimentado, ya no es algo lejano ni abstracto, ¿no? Sus consecuencias están ocurriendo ahora mismo en muchas partes del mundo y una de las más visibles y urgentes es el desplazamiento de personas que ya no pueden vivir en sus lugares de origen debido a fenómenos ambientales extremos, ¿no? Entonces, en este sentido, durante los próximos minutos lo que me gustaría es ofrecer una visión general de por qué se dan estas migraciones y cómo impactan directamente en la salud, tanto física como mental, de quienes las sufren, ¿no? Porque detrás de cada cifra numérica que solemos dar las personas expertas, hay personas y hay historias humanas que merecen ser escuchadas. No sé si podeu passar a la següent diapo. Merci. Bueno, pues como ya han comentado algunas de mis compañeras, las migraciones ambientales ocurren cuando las personas se ven obligadas a abandonar sus hogares debido a factores que están relacionados con el medio ambiente, ¿no? Entonces, estos factores pueden ser eventos repentinos, como por ejemplo pues, huracanes, inundaciones, incendios forestales o terremotos, y que son factores que destruyen viviendas, cultivos o infraestructuras en cuestión de horas o de días, pero también existen otros procesos más lentos y progresivos que no son tan visibles, pero que pueden ser igual de devastadores, ¿no? Y entonces me gustaría poner 3 ejemplos. El primero, la desertificación, que alguna compañera ya ha mencionado antes también, que es cuando las tierras fértiles se vuelven áridas y ya no pueden usarse para la agricultura. Bueno, pues la desertificación obliga a muchas familias campesinas a migrar porque ya no pueden cultivar ni sostenerse, ¿no? El segundo ejemplo sería el aumento del nivel del mar, provocado por el derretimiento de los glaciares y el calentamiento global, que está dejando inhabitables comunidades enteras. Casas que antes estaban seguras, ahora quedan bajo el agua durante las mareas altas, ¿no? Y el último ejemplo que quería poner es la escasez de agua potable o la pérdida de cosechas por sequías prolongadas que hacen que la vida cotidiana sea insostenible, ¿no? Entonces, con todo esto, lo que quiero decir es que en el caso de las migraciones climáticas, las personas se ven obligadas a dejar atrás sus hogares, sus tierras y muchas veces también a sus familias en busca de un lugar simplemente donde puedan sobrevivir. Si podeu passar a la següent, please. Vale, entonces, cuando una persona se ve obligada a migrar por razones ambientales, su salud se ve afectada de muchas maneras, tanto durante el desplazamiento como después en el lugar al que llega, ¿no? Entonces, en primer lugar, nos vamos a centrar en el impacto sobre el cuerpo físico. Las personas desplazadas suelen enfrentar condiciones muy precarias. Me refiero a escasez de alimentos, a falta de agua potable, a problemas de higiene, poco o ningún acceso a la atención médica. Esto las hace más vulnerables a enfermedades respiratorias, a infecciones gastrointestinales, a enfermedades transmitidas por el agua e incluso otros problemas relacionados con la mala nutrición y el estrés físico, ¿no? Por ejemplo, yo pienso en campamentos temporales o en asentamientos más informales donde no siempre hay condiciones seguras o salubres. Muchas veces pues no hay sistemas de saneamiento y eso aumenta el riesgo de brotes de enfermedades. Además, el esfuerzo físico que supone un desplazamiento, pensar en caminatas largas, dormir a la intemperie, deshidratación, ¿no? Pues todo ello puede empeorar todavía más enfermedades que son crónicas, como la diabetes, la hipertensión o problemas cardíacos que especialmente sufre la población más adulta. Y si pasemos a la següent, y más allá del cuerpo físico, pues también está todo el impacto que un desplazamiento de este tipo puede generar sobre la salud mental, que también se ve muy afectada, ¿no? El desplazamiento forzado genera estrés, genera ansiedad, genera miedo, incluso puede generar depresión, ¿no? Imaginemos
lo que significa perder el hogar, separarse de una familia, vivir con incertidumbre y no saber pues, si se podrá volver alguna vez. Este impacto emocional es todavía más grande, más grave en la niñez, ¿no? Los niños y las niñas que pueden sufrir traumas duraderos, sobre todo si no se les brinda el apoyo psicológico adecuado. Pero también desde un punto de vista de género, también tiene un impacto mayor en mujeres, ¿no? Que durante los desplazamientos muchas veces están más expuestas a situaciones de violencia o de abuso. Entonces, a modo de resumen, el impacto en la salud no es solo una consecuencia más del desplazamiento climático, sino que muchas veces es la consecuencia más invisible y a la vez la más profunda. Y atenderla, por lo tanto, no es un lujo, ¿no? Sino que es una necesidad bàsica. Si em podeu passar a la següent, sisplau. Ok, a modo de conclusión y de reflexión final. Pues como hemos visto, las migraciones ambientales no son un fenómeno del futuro, están ocurriendo ahora mismo en distintos puntos del planeta y aunque muchas veces pasan desapercibidas en los medios, afectan de manera directa la vida, la salud, como hemos visto, ¿no? Y la dignidad de millones de personas. Por lo tanto, es importante entender que estas personas no migran por elección, no buscan una aventura ni buscan mejores oportunidades, sino que simplemente su objetivo es poder sobrevivir. Son personas que probablemente han perdido sus casas, su comunidad, su entorno y que muchas veces también han perdido con todo ello su acceso a la salud, a la educación y a la seguridad. Por eso, pues es fundamental que los gobiernos o los organismos internacionales, incluso las comunidades locales, reconozcan a las personas desplazadas por cuestiones climáticas como una población especialmente vulnerable, ¿no? Se necesita avanzar en políticas públicas que garanticen su protección, que garanticen su atención médica y su derecho a rehacer sus vidas en condiciones dignas. Y ya si em podeu passar la última. Vale, entonces nosotros como ciudadanos y ciudadanas, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues como ciudadanía también tenemos un papel, ¿no? Podemos, por un lado, informarnos y sensibilizar a nuestro entorno. De hecho, de ahí la importancia de tener espacios como este, ¿no? Donde podamos compartir desde diferentes ámbitos y perspectivas sobre esta cuestión. Luego también podemos apoyar a organizaciones que trabajan con personas desplazadas por cuestiones climáticas. Se puede y debemos exigir a nuestros gobiernos que actúen frente a la emergencia climática con justicia social y podemos entender y hacer entender, que esto también es muy importante, que proteger el planeta es también proteger al final vidas humanas. Igual he ido muy rápido, pero solo tenía 5 minutos y creo que he encaixat amb el temps o no? Hola, Vivi. Sí, perfecte, moltes gràcies. Gràcies. Gràcies per la teva intervenció i per mostrar-nos una mica més les conseqüències sobre la salut de les persones desplaçades i quin impacte tant salut físic com psicològic pot haver-hi. Així que gràcies. I ara passarem amb el Vasco. Bona tarda, Vasco. El Vasco ens parla des de Moçambic i ens explicarà una mica més un exemple actual d'una conseqüència actual, no? que està havent-hi a Mozambic. Llavors, cuando quieras, Vasco, puedes empezar. Gracias. Bueno, para nosotros ya es buena noche, Así, así que buenas noches. Ah, bueno, tengo 5 minutos, ¿no? Entre 5 y 10 minutos. Tranquilo. Vale, bueno. Haciendo un poco la puente de lo que estaba explicando Viviane en relación a las consecuencias, yo voy a hablar un poco de la realidad de Mozambique, específicamente de Inhambane. No sé si puede pasar al slide. Moçambique ha sido históricamente el país más afectado por desastres naturales en África Austral. Y bueno, según datos del Informe Mundial,
8 milhões de moçambicanos já sido visto afetados por desastres naturais, sobretudo nas décadas 80 e 90. E segundo a mesma fonte, Moçambique ha registrado um total de 53 desastres nos últimos 45 anos, com um promédio de 1,17 ao ano. Não? Isso revela um pouco a vulnerabilidade que o país enfrenta em relação aos desastres naturais e não sendo um país industrializado, pero que pasa las consecuencias de los cambios climáticos. La realidad de Inhambane, como uma província costeira, é uma província que se vê muito afetado, sobretudo com o tema de sequias, ciclones. Só para fazer uma referência, a média de ocorrência de ciclones em Moçambique é mais ou menos de 2 por ano, e falamos de ciclones de uma magnitude severa e que sempre causa muita destruição, sobretudo em infraestruturas públicas, como hospitais, escolas, fontes de água, que já são infraestruturas que são escassas por la realidade do próprio país. Então, quando ocorre um desastre natural, intensifica mais a vulnerabilidade das comunidades, no sentido de que perdem muito do pouco que tinham. Inhambane sofre muito também com o tema da erosão costeira, por se tratar de uma província que atravessa a costa em todo o sul-este, e isto também faz com que as populações vejam um dos seus principais fontes de rendimento, que é a pesca, afetado e perdem sua capacidade de renda. Igualmente também com as sequias, com as chuvas que muitas vezes provocam inundações, também estas populações perdem a capacidade produtiva através com a falta de possibilidade de fazer sua produção agrícola, que é uma das maiores fontes de rendimento de subsistência da população de Inhambane. Podemos passar ao outro slide. Bueno, nesse slide podemos ver um pouco também outra componente que é significativa em relação àquilo que é a situação de vulnerabilidade de las famílias de la comunidade de Inhambane, que é o tema da construção. Muitas das famílias que vivem abaixo da ombra da pobreza têm suas casas hechas através de materiais locais. E estas casas tampouco são resilientes a los cambios climáticos. Isso faz com que qualquer desastre natural perigue não só cria uma situação de perda de seus bens e infraestruturas, mas também perigue sua própria vida, não? Nos últimos ciclones se registrou muitas perdas de vida, porque as pessoas, embora tenham muitas alertas sobre a ocorrência de ciclones, há alguma resistência em abandonar seu lugar por muitas questões, dentre elas o medo de perder seus bens, o medo de que
não pode haver depois. Então, se monta uns problemas que fazem com que as pessoas permaneçam nas zonas de risco e a consequência disto é que muitas dessas pessoas perdem a vida. Então, claramente que quando falamos do tema de desigualdade em relação aos impactos do cambio climático, Inhambane é uma das províncias que mais sofre desta questão, e isto acaba agravando muito a pobreza, criando a insegurança alimentar e toda a componente de falta de acesso a recursos essenciais como a água potável e também a atenção médica, não? Porque na medida que há inundações ou as carreteras se vê cortadas, isso não permite que os equipos médicos possam aceder a estes lugares. Também temos a situação de que muitos dos ciclones também destroem as infraestruturas públicas, especialmente hospitais. Isso também faz com que se perca a capacidade de atenção em los diferentes distritos, sobretudo los distritos de las zonas interiores, que já partem de um princípio de uma vulnerabilidade por sua localização geográfica e muitas vezes se vê esta vulnerabilidade eh, crescendo de uma forma exponencial, resultante de los desastres naturais gerados pelo cambio climático, ¿no? Entonces, un poco sería esta realidade de Inhambane, ¿no? Que é uma província que se encontra em uma região costera e que muitas vezes é afetada por el problema del cambio climático. Gracias. Eu creio que foi mais breve de Perfecto, todas. Vasco. Gracias. Muy obrigada. Gracias por explicarnos un poco más la realidad de Mozambique. Está claro que el número de ciclones que hay como anuales y durante estos últimos años, ¿no? ha ido incrementando y también las consecuencias que han habido han sido como muy graves. También comentar que en Mozambique, aparte de migraciones, ¿no? Que antes hablábamos fronteras o internamente, encontramos las dos porque encontramos internamente causadas por el cambio climático, pero también en el norte del país, ¿no? No olvidamos que también allí hay un conflicto actual que provoca, aparte de migraciones internas, también externas en frontera con los países que hay alrededor. Y nada, solo también explicar esto. Muchas gracias, Vasco. Y ahora pasaremos a hablar con Carlos Castilla. Hola, Carlos, buenas tardes. Gracias también por asistir, que antes te hemos presentado. Y Carlos nos explicará un poquito más o sea, el contenido para la adaptación y la movilidad humana, pero también la planificación, ¿no? de esta adaptación al cambio climático y cómo podemos llegar a tener una oportunidad para gestionar esta movilidad humana de una manera más justa, ¿no? Ahora, Carlos, cuando quieras, si te quieres Hola, presentar. buena tarde tarde, noche a todas, a todos. Gracias por el espacio. Yo también, para ser breve, no seguiré toda la presentación que era más larga y también ya se han hecho algunas intervenciones o precisiones. Susana ya dio una parte de algunos conceptos que utilizaré, las situaciones de vulnerabilización de las personas, ya están dicho también. Eh, yo básicamente, esta idea, como otras posibilidades, o esta idea de explorar la vía de la
adaptación al cambio climático y de manera muy específica los planes nacionales de adaptación, los planes regionales, los planes locales de adaptación al cambio climático. Empezamos a explorarla desde el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, especialmente porque llegábamos un poco a la conclusión que ahora viene saliendo desde diferentes momentos, ¿no? Eh, la figura de refugiado climático es muy complicada de aplicar, de utilizar. Si a los llamados o los que podemos llamar como refugiados fáciles, y digo fáciles, ¿no? Entrecomillado, que son de aplicación directa de la convención, no se les da la protección. A estas situaciones que son más complicadas, no se puede. Después, vía los derechos humanos, ¿no? Ya se hablaba de si todos tenemos derecho a entrar y salir, pero si realmente se garantiza esa movilidad, esa salir a un estado del que no somos nacionales y tenemos garantizada la entrada. Entonces veíamos diferentes aspectos que complican el poder hacer una gestión de estas movilidades humanas. Ante esa situación, y ya también se mencionaba en otras intervenciones, dentro de la normativa de cambio climático, ¿no? Derivada desde el Acuerdo Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, desde ahí comienza a hablarse de obligaciones que tienen en temas de adaptación. Después se empieza a construir este concepto de adaptación de manera más sólida, em, con el Acuerdo de París. Ya ahí se desarrolla más obligaciones más específicas en materia de adaptación. Antes, con un acuerdo de Cancún, ya se había incluido, como lo mencionaba Susana, ¿no? De manera específica este deber de gestionar las movilidades humanas, migraciones, desplazamientos, reubicaciones planificadas dentro de de procesos de adaptación. Se creó, se han creado algunos mecanismos especializados dentro de las mismas convenciones y reuniones de estados parte para trabajar en este tema. Y como venía toda esa dinámica, nosotros vimos que era necesario, era útil intentar explorar la vía de de la adaptación. Todos los estados, ¿no? De los que todavía llama la Convención desarrollados, no desarrollados en desarrollo, ¿no? Que así sigue dominando la convención, tienen obligación de crear sus planes. En el caso concreto del Estado español, tiene su Plan Nacional de Adaptación. En muchos países hay estos planes de adaptación, y empezamos a explorar la vía de qué se decía de la movilidad humana, qué se decía de estos aspectos específicos. Em, en el caso del Estado español hicimos un diagnóstico. Se sigue viendo el tema de la movilidad humana como un riesgo a la seguridad nacional, lo cual ya pues pone una vía de análisis, ¿no? Una mirada muy concreta. Sigue incluyéndose en el plan de adaptación español la idea de que solo se recibirán personas, no se pone en relieve la situación de la movilidad interna o situaciones de riesgo que ya hay, ya ha habido en territorio español, solo se ve como un problema fuera de las fronteras. En general, todos los países europeos siguen esta mirada. El único plan de adaptación europeo que tiene cierto sentido de recoger lo que puede ocurrir en su territorio es el de Reino Unido por la subida del nivel del mar, pero el resto son muy similares. Eh, en general, muchos países, especialmente de América Latina y algunos de Asia, ya han dado pasos para incluir la movilidad humana. Eh, ante ante estas circunstancias, nosotros hemos apostado
por impulsar, y ahora trabajamos muy de la mano en algunos proyectos con la Organización Internacional para las Migraciones, para impulsar la presencia de estos planes, en estos planes de adaptación de elementos de movilidad humana. No entro ahora a detalles, simplemente lo planteo. Hay críticas también, ¿no? A considerar que la movilidad humana sea un tema de adaptación. Eh, Hay críticas muy puntuales, ¿no? Muy precisas, de que no tiene que verse desde este ángulo. Nosotros, lo que intentamos responder a algunas de esas críticas es primero, eh, tiene que ser la última opción de adaptación, no ser la prioritaria o la primera, ¿no? Porque si la ponemos como la primera, entonces sí estaríamos ya mal, pero también hay que tener previsión de que esto puede pasar y que mejor que incluirlo en un plan de adaptación. Nosotros hemos visto también la posibilidad de que los planes de adaptación puedan dialogar entre sí y se puedan convertir en una forma de gestión de la movilidad humana vinculada con el cambio climático. Pongo un ejemplo muy sencillo. Si en el caso del Estado español tenemos ubicado, identificado, de dónde proviene un mayor número de personas que hacen el movimiento migratorio ordinario, económico y demás, si el Plan Nacional de España dialoga con el Plan Nacional de Adaptación de Senegal, de Mauritania, de Marruecos, y ahí se identifican las zonas, regiones donde tienen más riesgo de impactos del cambio climático, pues podría ser más fácil que cuando una persona llegue al territorio español proveniente de esos lugares, se pueda presuponer que tiene una vinculación con efectos del cambio climático, ya sea de largo impacto, ¿no? De lento impacto o de impacto directo. Esta es una de las ideas que hemos intentado eh, proponer, desarrollar. El primer problema en el que nos enfrentamos en muchos planes de adaptación, y también de ahí la importancia, que no hay datos, y aquí se ha dicho también en otros momentos, no sabemos quién está haciendo el movimiento de manera clara por causas climáticas, causas ambientales. Em, Muchas veces cuando los impactos son de larga duración se suele colocar, ¿no? A las personas dentro de las migraciones económicas, eh, cuando detrás puede haber estos impactos del cambio climático. Entonces, un primer gran reto que hemos identificado es contar con datos, contar con información precisa. Este es insisto, un gran reto porque en muchos planes dicen no puedo incluir la migración, la movilidad humana, los desplazamientos, la reubicación, porque no sé si hay poblaciones que llegan por esa circunstancia, pero no hay eh, esas reacciones porque no hay datos, ¿no? Entonces se vuelve como circular el argumento, y nosotros, por tanto, también vemos en los planes de adaptación como esa oportunidad de ese deber de comenzar, en algunos casos ya tarde, pero al menos ir contando con información de zonas en donde será necesario, donde pueden llegar o darse movimientos migratorios internos, movimientos migratorios internacionales, donde habrá desplazamientos, donde serán necesarias las reubicaciones, ir formando esas bases de datos con información para realmente poder atender adecuadamente a las personas. Si es movilidad internacional, que también ya se mencionaba antes, ¿no? Los datos nos indican que la movilidad internacional por estas causas no es tan grande, ¿no? No es este riesgo que a veces no se quiere vender, sino es más eh, cercano a las fronteras o dentro de los propios territorios. Entonces, también para dar la justa dimensión a estos movimientos migratorios. Dentro de estas posibilidades que ofrece el cambio climático y también para generar un impulso a los planes de adaptación, hemos propuesto también en algunos ámbitos el que en las llamadas contribuciones determinadas nacionales, que son las aportaciones que hacen normalmente los países llamados desarrollados, ¿no? Para otras regiones del mundo, o los compromisos climáticos y ambientales que se hacen,
hasta hoy se han puesto simplemente con relacionado con las cuotas de carbono. Nosotros estamos diciendo que se pueden también hacer compromisos para impulsar el desarrollo de los planes de adaptación con una perspectiva de movilidad humana y realmente poder generar estos espacios. Para no alargarme más, bueno, el primer reto que hemos encontrado es que no hay uniformidad o unidad en los conceptos que se utilizan, ¿no? De quién es migrante, quién es persona desplazada, quién o qué es una reubicación. Y como también ya mencionaba Susana respecto a la inmovilidad, que es un tema muy relevante que en muchas ocasiones se olvida. Ya que estamos viendo publicamos recientemente, creo que por ahí ya habrá llegado, justamente un libro con la OIMS de movilidad humana y adaptación al cambio climático, conceptos claves para la acción, en donde justamente con diferentes personas intentamos dar estas ideas básicas, ¿no? Relacionadas desde los conceptos, cómo relacionar los planes de adaptación frente a los planes de protección civil o prevención de riesgos que están ahí presentes, cómo se puede incluir temas de memoria, cómo buscar financiamiento para estos planes de adaptación, cómo tratar el tema interseccionalidad en la inclusión de estos planes de adaptación, ¿no? Que ya se ha visto que es muy necesario, cómo poder también generar algunos espacios muy específicos frente a las pérdidas y daños, que es otro concepto que se está trabajando en el marco de las conferencias de cambio climático, las pérdidas y daños y su relación con la movilidad humana. Entonces, bueno, seguimos ahí. Y básicamente, ya para no robar más tiempo, nosotros estamos con esta apuesta que creemos que puede ser más viable, en primer lugar, por la aceptación jurídica internacional de las normas de cambio climático, con todas las debilidades que tienen las normas, ¿no? De que no son normas jurídicas de lo más fuertes, pero están ahí, con estos avances que se dan, con estos pasos muy lentos, muy lentos que se dan en las COP respecto a temas de movilidad, a veces retrocesos, pero que por lo menos ahí se mantiene todavía un poco el movimiento, en el que hay instancias internacionales, organismos internacionales como la Organización Internacional de las Migraciones, que está haciendo este impulso también, como la posibilidad de que estos planes de adaptación comiencen desde lo municipal, lo autonómico en el caso de España, lo estatal, lo regional, y que realmente puedan ir generando datos e información que construyan esta posibilidad más amplia, ¿no? Normalmente la gestión de las migraciones se da a nivel estatal, pues esto abre una oportunidad de también generar política pública municipal autonómica de gestión o de atención a personas, ¿no? Hay ciertos ámbitos que pueden atender o ocuparse, no necesariamente de las autorizaciones de entrada y salida, pero sí de saber quién puede llegar a dónde llegar y cómo tener esa información. Eh, bueno, ahí nosotros estamos muy metidos. Simplemente les digo que el año pasado, en julio del año pasado, se aprobó una proposición no de ley por el Congreso de los Diputados, en la cual se instaba al gobierno justamente a tener estos datos. Estamos intentando llegar por varios ámbitos para que se construya en el Plan Nacional de Adaptación Español mejores conceptos, mejores ideas, aunque también luego nos encontramos sorpresas de diversidad o poca uniformidad en el propio gobierno. Susana y yo estamos participando por ahí en un espacio de diálogo donde se utilizan conceptos que pues a veces como que espantan un poco, ¿no? Y eh, muy lejanos a muchas de las cosas que estamos hablando aquí. Pero bueno, hay que seguir trabajando, como decían, ámbitos hay muchos, creo que de entre todas las ideas podemos sumar para intentar dar soluciones porque esto ya no es una cuestión de futuro, ya está aquí. Y lo peor es que tenemos a muchas personas que ya están bajo esas circunstancias y no son ya no siquiera reconocidas, sino atendidas de una manera adecuada, ¿no? Pues ya le dejo aquí, que es la tercera vez que digo que no voy a seguir y sigo. Así que gracias.
Perfecto, gracias, Carlos. Bueno, primero, antes de nada, muy interesante el tema de la adaptación. También salió en el primer webinar, que lo estuvimos también comentando. Así que muchas gracias por este punto en respecto al cambio climático y las migraciones forzosas. Hasta aquí las intervenciones. Me gustaría abrir 5 minutillos, es un poco tarde ya, pero me gustaría abrir 5 minutillos si hay alguna pregunta. Am, Vamos a ver si hay alguna o si alguien más quiere acabar de completar alguna cosa o algo y si no, iremos cerrando. Podéis escribir por el chat. Sí, exacto. Bueno, yo, si me permitís, Sí, adelante, Susana. me gusta mucho hablar. Está bien. No, disculpad porque no sabía que había personas que quizás no entendían el catalán y no era consciente, o sea, mis disculpas por delante. No, después, solamente para a mí el tema de la movilidad humana, ¿no? Con los planes de adaptación me parece muy, muy importante, ¿no? Para precisamente resguardar ese derecho a permanecer, ¿no? Pero hay ocasiones en determinados territorios en que las adaptaciones ya no son posibles, ¿no? Entonces ahí también yo creo que el discurso, ¿no? de daños y pérdidas vinculado a la justicia climática es fundamental, ¿no? Para reclamar las responsabilidades históricas actuales, ¿no? Que aún fomentan las causas del cambio climático y que contribuyen a la desaparición de territorios especialmente expuestos, ¿no? No solamente geográficamente, sino como hemos comentado, ¿no? Por múltiples factores de legados históricos, de maltrato económico y social, etcétera, ¿no? Pero aunque no se ha trabajado mucho, por ejemplo, la Universidad de Naciones Unidas está muy por esta perspectiva, ¿no? De daños y pérdidas para complementar. No digo que no sea adaptación, ¿eh? Yo adaptación me parece, incluso en los planes de adaptación es fundamental, ¿no? Aportar el conocimiento de las personas que han estado en primera línea, ¿no? Pero también los daños y las pérdidas, ¿no? Para saber qué realmente significa, ¿no? Y también para, claro, el Acuerdo de París, la decisión del Acuerdo de París lo decía muy claro, ¿no? Y es otra crítica, ¿no? De los estados no iban a proporcionar ningún tipo de indemnización por los reclamos de daños y pérdidas, ¿no? Pero sí que podemos, ¿no? Presionar para que al menos el fondo de daños y pérdidas se ve nutrido de forma justa, ¿no? Para que no, y que sea complementario, ¿no? Adicional al de adaptación, ¿no? Yo creo que ahí también es un foco que es importante, precisamente por lo que hemos dicho que es una realidad que no podemos obviar, ¿no? Ah, Perfecto, gracias, Susana. De momento no hay ninguna pregunta, así que iremos cerrando el webinar de hoy. Nada, para hacer un poquito de conclusión, está claro que se necesita que el marco jurídico actual, o sea, se ve que claramente que no es suficiente y que se necesitan como definir mucho más los distintos conceptos y generar leyes, ¿no? que puedan reforzar la situación actual y en la cual iremos o sea, incrementará. Y también una cosa que me gustaría recuperar, que me ha gustado mucho, que ha dicho Ale y también ha salido en las otras intervenciones, es que está claro que los desplazamientos forzosos debidos al cambio climático también es una consecuencia de un pasado colonial, ¿no? Y que el abuso actual de extractivismo, tanto de empresas como de algunos gobiernos, también provoca estas desigualdades y en las zonas donde hay más afectación del cambio climático estarán más afectadas y habrá más desigualdad. Bueno, yo creo que hasta aquí podemos dejarlo. Muchas gracias a todos los participantes, a los panelistas que habéis estado presentes hoy. Creo que ha sido un muy buen espacio.
Y como podemos ver, es un tema que irá incrementando, ¿no? Y que se tiene que ir hablando y investigando para crear mejores leyes, ¿no? Al final y para hacer mejor difusión. Así que muchas gracias a todas y cerraremos aquí el webinar de hoy. Muchas gracias. Gracias, muchas Gracias. 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 Gracias.